Pues hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. Y hoy vengo a hablaros un poquito de algunas cosillas que llevo pensando los últimos días. No hace mucho que escuché una entrevista, o no sé si era una entrevista o si era una presentación para la prensa, de uno de los responsables de Tesla para lo que sería la inteligencia artificial. Y esto me hizo pues escucharlo y mirar de qué iba el tema. Y seguramente muchas y muchos de vosotros conoceréis pues esa gran empresa que sobre todo es conocida en el mundo tecnológico, sobre todo por los coches con esos asistentes de conducción, etcétera, etcétera. Y uno de los pequeños proyectos que tiene Tesla es pues hacer el coche tan seguro y que sea capaz de conducirse por sí solo, y esto pues hace falta muchísima tecnología de la IA, que sería la inteligencia artificial. Y bueno, no solamente están metidos en este mundo, sino que todos sabemos que Tesla tiene un buen nombre en lo que sería la categoría de las baterías, en lo que sería también los recolectores de energía solar, y tienen un sistema para la casa muy eficiente. No es barato, pero es eficiente. Y seguramente pues muchos hemos escuchado de diversos momentos de nuestra vida algún que otro proyecto de ese hiperconocido Elon Musk. Y bueno, el responsable de la inteligencia artificial, el ingeniero, por así decirlo, la persona mejor de ellos, habló de que se invertirían, que se estaban haciendo muchos estudios en lo que serían los asistentes de inteligencia artificial para los vehículos, pero dijo que en segundo lugar tenían lo que sería inteligencia artificial para drones. Lo cual nos hace pensar, bueno, pues, pero se van a dedicar a drones para el espacio, se van a dedicar a drones para uso quizás de rescate militar. Y aquí la pregunta sería, ¿y si lo hicieran también para los drones que solemos consumir las personas normales, estándares? O sea, que sea un dron consumidor. Y ahí es cuando empieza el cerebro, la cabeza, a pensar y decir, bueno, pues imagínate un dron con una inteligencia artificial bestial, puesto que Tesla invierte millones en trabajo y en investigación para mejorar las inteligencias artificiales. Y no solamente tenemos ese detalle, sino que también sabemos que tienen un buen rendimiento las baterías. Imagínate un dron con una batería con un rendimiento bestial que seguramente va a hacer mucha sombra a los drones actuales que tenemos hoy. Una de las políticas de Tesla es intentar que los costes sean los mínimos, es decir, utilizar los sistemas o los productos más baratos con mejor desempeño, y que además sea después de la producción una venta lo más barata posible. Entonces yo diría, imaginaros un dron con una inteligencia artificial que consiga hacer un seguimiento activo, además de tomar tomas cinematográficas, así como lo estamos viendo en otros productos de la empresa de Tesla. Sería, ya solamente por esto, seguramente un dron bestial que le va a hacer mucho, pero que mucho miedo a drones como el Scadio, el Autel Evo 2 y, como no, a la empresa de DJI. Estamos hablando del gigante de la inteligencia artificial al día de hoy. Además, después viene el otro paso, las baterías. Las baterías de Tesla las conocemos en lo que sería el Smart Home. Sabemos que muy pocas empresas lo pueden costear porque son también productos muy caros. Digamos que en realidad son muy eficientes, pero también al día de hoy son muy caros. Imaginaros un dron con una batería Tesla, tecnología Tesla, carga rápida y mucho desempeño, es decir, con un alto rango de capacidad de uso. Imaginaros un dron que a lo mejor supere la hora o hora y media de uso con una sola carga. Esto sería bestial, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Por eso espero que quería acercaros un poquito este pequeño comentario. Cuando tú escuchas que las empresas hacen investigación en algunos temas, pues siempre nos queda de alguna manera la ilusión de que a lo mejor también viene a nuestro mundo, porque claro, los drones los hay para muchos usos, pero a lo mejor también se concentran un poco en el uso no profesional. Seguramente los primeros pasos lo harán en drones como por ejemplo los que hay actualmente para almacenes, que son drones que hacen el inventario a grandes superficies, lo cual lo hace muchísimo más fácil, puesto que esos drones salen,
salen volando, escanean los códigos y van contando los productos que tienes. Además, son drones que seguramente has visto en algún que otro canal y que son una bestialidad. También hay, naturalmente, drones para lo que sería pruebas de sangre, órganos, transporte de hospital a hospital, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que ya hay pilotos hace ya un montón de años, no estamos hablando del año pasado ni hace 2, sino de hace 4 o 5 años, que están funcionando incluso para correo, para mandar medicinas a sitios un poquito menos accesibles, y seguramente Tesla al principio intentará ir a ese mercado, pero yo imagino que con el tiempo no solamente estos drones de uso profesional o de uso empresarial, sino con el tiempo llegarán los drones para uso recreativo, y entonces seguramente que tendremos productos bestiales en el mercado. Y nada, amigas, amigos, esto era lo que os quería contar hoy. Decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si puedes apoyar siendo miembro del canal, te lo agradecería, y nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo. Chao.